Sin duda alguna, una situación que tiene en vilo a todo el planeta es la situación entre Rusia y Ucrania y, por supuesto, las declaraciones que han dado diferentes naciones sobre el inicio de la invasión. Y aquí claramente nos compete analizar desde el punto de vista económico cuáles son pues esas consecuencias que podría causar. Mauricio, ¿qué es lo que ha dicho Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, con respecto a este inicio de la invasión? Estados Unidos, que en la práctica es más o menos el que lidera toda la alianza de Occidente para tratar de controlar las acciones de Rusia, ha planteado por el momento acciones en el frente militar y acciones en el frente económico. Y militarmente sigue apoyando a Ucrania, sigue transfiriéndole recursos, sigue apoyándola militarmente y fuera de eso ha enviado nuevas tropas de Estados Unidos a los países bálticos, a Estonia, a Latvia, a Lituania, básicamente como una medida defensiva, Karen. Mauricio, ¿qué tan serias son estas sanciones económicas de parte de Estados Unidos y de otros países europeos? Aparte de lo militar, Estados Unidos ha planteado sancionar a las principales entidades financieras rusas, cerrándoles los canales en el mercado financiero internacional. Fuera de eso, la deuda soberana, la deuda del Estado ruso no se podrá transar en los mercados secundarios ni en los mercados financieros, lo que significa no tener acceso a dólares. Y aparte de eso, está tratando de cerrar el cerco sobre la gente cercana a Vladimir Putin. Pero sin duda, la medida más significativa, Karen, es la suspensión del gasoducto que va desde Rusia hasta Alemania, que estaba por inaugurarse próximamente y que por el momento Alemania ha dicho, aquí no nos van a vender gas ruso por el momento. Entonces, basados en este panorama, ¿cuál sería esa consecuencia del sector energético a nivel mundial? Y por supuesto, hablemoslo también para Colombia. Pues Karen, eso es lo que todo el mundo está temiendo. Si Rusia es tan importante en el mundo, productor de petróleo, productor de gas, y empiezan las sanciones a cerrarle las llaves a Rusia, ¿cómo puede impactar eso? En el siguiente gráfico vamos a ver que los principales casos en los cuales el precio del petróleo se ha ido por encima de $100 el barril han tenido que ver con problemas geopolíticos. Esto nos remite, digamos que al siglo pasado, pero concentrémonos aquí en la revolución de Irán en los años 70, aquí en la revuelta en Irak y la invasión en Irak hace apenas unos cuantos años, y en ambos casos han sido conflictos de tipo bélico, de tipo político, los que han disparado el precio de petróleo por encima de los $100 el barril. Y ahora vamos a ver en el siguiente gráfico qué ha pasado recientemente. Y recientemente lo que ha sucedido es que en el último año ha ido trepando el precio del petróleo y estamos a punto de llegar a los $100 por barril. ¿Será la tercera vez en las últimas décadas que un conflicto bélico nos lleva a $100 por barril? Vamos a ver, Karen. Bueno, Mauricio, y para profundizar la situación en Colombia, tenemos a un experto en el tema, ¿cierto? Así es, vamos a ver en un momento al ministro de Minas, Tomás González, quien nos va a explicar, Karen, cuál es el significado de todo esto para Colombia. Así que ustedes quédense conectados con Impacto Económico porque vamos a hablar con Tomás González, el exministro de Minas y Energía. Quédense conectados. Bueno, y para entender precisamente cuál es el impacto de este conflicto internacional sobre la economía global, pero en concreto sobre el mercado energético, tenemos una voz experta, el exministro de Minas y Energía, Tomás González. Bienvenido, Tomás, a Impacto Económico. Muy buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Tomás, en primer lugar, Rusia, ¿qué tan importante es en el mercado energético mundial? Porque uno como que oye que el gas, que el petróleo, ¿qué tan importante es Rusia en el mercado energético mundial? Rusia es muy importante en el mercado energético global. Le voy a dar un par de datos para mostrar. Rusia hoy en día produce más o menos el 10% de la producción de petróleo del mundo. Y Rusia hoy en día abastece entre el 30 y el 40% del gas a Europa. Entonces, lo que ciertamente pase con Rusia en un momento en que los mercados han estado con las tendencias de precios al alza, va a afectar lo que pase en los mercados energéticos globales. Pero entonces cuando todo el mundo dice que le pongan sanciones a Rusia, que no le compren gas, que le acaben con el gasoducto que va desde Rusia hasta Alemania, que le cierren las llaves al mercado energético internacional, eso no se puede volver contra la economía mundial, porque siendo tan importante en gas y en petróleo, ¿no estaríamos dejando de lado a un gran proveedor? Pues eso es lo que pasa siempre que se tienen que poner sanciones económicas. Esto tiene tanto de largo como de ancho. El efecto inicial de las sanciones económicas por ahora es que se han enfocado en, como ustedes bien lo explicaron, se han enfocado en algunos bancos y en algunos individuos. Falta ver, en la medida en que esto se siga desarrollando, qué nuevas sanciones ponen ahí. Pero lo cierto es que Alemania también dijo que cancelaba el gasoducto Nord Stream 2, que es un gasoducto que va desde Rusia hasta Alemania pasando por el mar Báltico.
pero ese todavía no estaba mandando gas. Entonces eso en la práctica no va a tener consecuencias inmediatas. Lo que sí tiene a todo el mundo con los pelos de punta es qué va a pasar con los precios del gas en Europa en un momento en que ya estaban las cosas muy difíciles, muy difíciles para los europeos, que el gas está valiendo 4 veces más de lo que costaba hace un año. ¿Qué va a pasar si el tema de las sanciones llega al gas? Y lo que usted dice es muy cierto, si los precios de la energía suben, pues hay que ver cómo va a ser la motivación y la voluntad política de los gobiernos para seguir empujando sanciones. Pero el problema no parecería ser solo de Europa, Tomás, en la medida en que cuando Joe Biden anunció las sanciones, le advirtió al pueblo de Estados Unidos probablemente vaya a subir el precio del gas y vamos a tener que buscar nuevos abastecedores de gas para aliviarle la situación a los consumidores. Estamos en un mercado global y ahí está metida Colombia, productora de petróleo, productora de gas. ¿Cómo nos afectaría este mercado tan tenso en petróleo y en gas a la economía colombiana? Yo en ese sentido, Mauricio, creo que hay 3 efectos principales en términos de esta crisis para Colombia. El primero es si suben los precios del petróleo, que ya vimos ayer que están tocando los $100 por barril. Aquí los precios del crudo solo han subido de $100 ante crisis, históricamente ante crisis grandes. Y si los precios del petróleo suben, nosotros somos exportadores de petróleo y eso nos va a generar unas ganancias adicionales. Nos va a generar ingresos que nos caen muy bien en estos momentos en que las finanzas públicas están tan apretadas. Sin embargo, ese aumento en los precios del crudo tiene un segundo efecto importante y es los precios de la gasolina. En términos de los precios internos de la gasolina y el diésel en Colombia, estos están atados a lo que pasa en los mercados internacionales. Si los precios suben en el resto del mundo, van a terminar subiendo en Colombia. Y estamos en una época electoral que eso puede hacer las cosas más tensas o puede llevar a que el gobierno decida ponerle más los frenos a los precios, lo cual le pegaría a las finanzas públicas que tienen que cubrir esa diferencia para que se puedan mantener los precios bajos. Y un tercer efecto importante que es más indirecto es si los precios de la energía altos hacen que la economía del mundo se desacelere un poco, pues eso va a implicar menos comercio, menos dinamismo y quizá menos inversiones para la economía colombiana. Entonces el panorama no es positivo para Colombia y no estamos aislados de esta crisis, así pase tan lejos de nuestras costas. Ahí está la visión de un experto. No todo lo que brilla es oro. No llegar a $100 por barril de petróleo es tan bueno para la economía colombiana porque puede terminar afectando el precio de la gasolina, las finanzas públicas y la recuperación económica. Ha sido Tomás González, exministro de Minas y Energía, quien ha estado en Impacto Económico explicándonos esta situación. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches.